Bueno, para empezar, antes de todo, tenemos que saber que tanto Clostridium tetani como Perfringes, botulino y diftérico es parte de un género distinto al que poseen los Bacillus del Anthrax y Cereus. Es un género completamente distinto. Este género son patógenos anaerobios esporulativos. Y son importantes porque casi todos son de importancia médica. Hace un momento me preguntaba una de sus compañeras que por qué cuando un perro muerde como tal a una persona se tiene que administrar la vacuna del tétanos. La verdad, sí les decía, no lo recordaba, no lo sabía a ciencia cierta, y ahorita me puse como tal a investigar un poco de eso, y resulta ser que Clostridium tetani, también como mencionaron sus compañeras, forma parte de lo que es la microbiota intestinal o gastrointestinal del perro. Entonces es por eso que se tiene que administrar la vacuna, porque puede pasársela a la persona. Esto la verdad yo lo desconocía, pero bueno, ahora ya lo sé y ya lo saben. Es por eso que se administra la vacuna. Como tal, los Clostridium son realmente patógenos muy importantes porque están asociados frecuentemente a muchas infecciones realmente pues mortales, sobre todo la gangrena gaseosa, que es como tal la principal que tiene esta bacteria. También tenemos otro tipo de infecciones como lo es la intoxicación alimentaria y la enteritis necrótica o la necrosis como tal del yeyuno y el ileum. ¿Qué características poseen los Clostridiums? Todos son esporulativos, son gram positivos y son incapaces de reducir el sulfato a sulfito. Ahora, el Perfringens o la especie Perfringens es un bacilo que rara vez forma esporas. Si bien es cierto que tiene la capacidad de ser un Clostridium esporulativo, no siempre forma una espora. ¿Por qué? Porque pues no lo requiere. Generalmente el bacilo pues puede llegar a encontrar un huésped muy fácilmente, porque se encuentra en los alimentos. Entonces no, digamos, no tarda tanto en encontrar el huésped y pues por eso no requiere formar tan frecuentemente esporas. Es un betamolítico y tiene 5 tipos de cepas. Tiene toxinas alfa, beta, epsilon e iota. Y en base a estas toxinas se identifican como tal las cepas. Cada toxina es responsable como tal de un padecimiento o de un síndrome característico. En el caso de la gangrena gaseosa, que sería esta enfermedad que tenemos aquí, se produce una destrucción de lo que es el tejido del músculo, una mionecrosis. Esta mionecrosis va a provocar una supuración de gas. Es por eso que se llama gangrena gaseosa, porque como producto final del proceso, pues hay un gas. Las toxinas pueden ir desde metabolizar, bueno, o desde lisar eritrocitos, plaquetas, hasta células como tal del músculo. Ahora, la enterotoxina termolábil, que es lo que hablaban también sus compañeras, es la responsable como tal de la diarrea o de la gastroenteritis por Clostridiums, que es básicamente una diarrea acuosa. Cuando existe como tal una fascitis o una miositis por gangrena gaseosa, el tejido que se va descomponiendo o el tejido que va destruyendo como tal el bacilo es pues realmente mucho y de forma muy rápida. Generalmente la actividad metabólica empieza a producir ciertos desechos que pueden pasar como tal a torrente y eso causar una septicemia. Esto también provoca como tal una falla hepática y una bradicardia por hipotensión. Empieza como a provocar que los órganos empiecen a fallar, una falla multiorgánica. La toxina beta, que es una toxina pues también pues muy peligrosa porque es la responsable como tal de la necrosis intestinal
o la enteritis intestinal. Esta aumenta como tal el daño en la mucosa del intestino y pues hace que el intestino se necrose. Y la toxina epsilon aumenta como tal o ayuda a la toxina beta a acelerar como tal este proceso. Ahora, generalmente la enterotoxina de Clostridium en cepas A es la que estimula la actividad de los linfocitos y estos están asociados como tal a abortos espontáneos. Generalmente una infección por Clostridium en embarazadas tiene un riesgo mayor de abortos y casi siempre porque pueden como tal colonizar lo que es el aparato genital y esto obviamente provoca una infección en lo que es el útero. Ahora, para poder identificar las diferentes cepas A, B, C, D o E, se tiene que tomar en cuenta las toxinas que poseen. En esta tabla les pongo como tal una comparación de las toxinas que poseen cada cepa. Es importante porque hay cepas que son, digamos, más peligrosas que otras. Pese a que es la misma especie, tienen características distintas. Haciendo una comparación burda para que entiendan como tal lo de las cepas, es como, por ejemplo, nosotros humanos seríamos cepa, la especie como tal, Homo sapiens, y por ejemplo entre nosotros también tenemos diferentes variantes o diferentes personas características, diferentes razas. La raza A o la cepa A es como tal la raza pues negra. La raza B, la caucásica. La raza C, la oriental. Entonces a esto se refiere como tal las cepas. Las diferentes razas, por así decirlo, de Clostridium. Pero en este caso el término es cepas. Epidemiológicamente, el bacilo habita como tal en la tierra, en el agua y en el tracto intestinal de algunos animales y también el ser humano en poblaciones pequeñas. El tipo A es el responsable principalmente de la mayoría de las infecciones y las B y el tipo E generalmente no puede sobrevivir al medio ambiente, así que habita como parte, como comensal de los animales o como un parásito también oportunista de los animales. El tipo C de Clostridium perfringens es el más importante hablando porque es el que causa como tal la enteritis necrótica, que es la necrosis como tal del intestino. Casi siempre las infecciones por tejidos blandos, o en este caso por gangrena gaseosa, empiezan como tal con un trauma o una cirugía infectada. Cuando el bacilo entra al tejido, el bacilo empieza a gangrenar todo lo que es el músculo y este empieza obviamente a morir. Si se fijan aquí, hay ampollas. Estas ampollas son producto de la gangrena gaseosa. Esta gangrena gaseosa o esta ampolla es producto como tal del metabolismo degradativo del músculo por parte de esta bacteria. Y cuando son intoxicaciones alimentarias, generalmente se debe a que el bacilo empieza como tal a crecer en lo que son los alimentos. Generalmente productos cárnicos que se dejan a medio ambiente o así, fuera del refrigerador sin refrigeración después de cocinarse, pues tienen la probabilidad de que el bacilo empiece a crecer ahí. Cuando esto pasa, la toxina es la responsable como tal de la gastroenteritis y para esto pues no hay cura. Y esta sería como tal la necrosis de un intestino. Generalmente si ven aquí, pues el intestino prácticamente está muerto y no hay nada que hacer. El paciente morirá. En el caso de la gangrena gaseosa, esta inicia como tal en tejidos siempre blandos, generalmente el músculo, y lo que inicia como tal, obviamente por la infección de una herida, ya sea de un trauma o de una cirugía. ¿Qué hay que hacer en el caso de la gangrena gaseosa? Pues si está localizada la infección, tenemos que desbridar todo el tejido y lavar con solución antibiótica y también administrar antibióticos. Si el proceso es demasiado largo o demasiado grande, como es el caso de este paciente, tenemos que amputar el miembro. Hay que amputar como tal el miembro en este caso. Es por eso que es importante la detección temprana, porque una vez que ha comenzado el proceso de descomposición del músculo,
ya no hay nada que hacer. Hay que quitar el músculo, hay que quitar el miembro afectado. ¿Qué factores pueden ser los principales para que un paciente no se le detecte a tiempo este proceso? A ver, Teresa, dime qué factores son los responsables para que este paciente pierda su pie. ¿De qué depende que este paciente sea diagnosticado? Pues podría ser la necrosis, ¿no? Del tejido. ¿Y cómo es que un médico, en este caso, tú te vas a dar cuenta de que este proceso está avanzando o que no? ¿Qué deberías tomar en cuenta con este paciente? ¿Cómo determinarías si amputar o no? Pues depende de qué tan profundo esté, o sea, pues si es necrosis, qué tan profunda esté o la zona en la que se encuentre. Casi Más que siempre, nada es lo avanzado, ¿no? Que ya lleve la necrosis. ok. Casi siempre, chicos, un La diagnóstico. coloración. Ajá, la decoloración. Hay que ver también si aún hay flujo sanguíneo en el pie. Hay que hacer una prueba de ultrasonido para ver si hay flujo en la pierna y ver qué tanto tejido está muerto. Casi siempre muchos diagnósticos tardíos son por personas, en este caso pues por médicos, que no actúan de forma rápida. ¿Dónde? Mm, Te pido. bueno, nos sacó, pero no hay problema, no pasa nada. Ok, ¿en qué estábamos, chicos? Sí. ¿Qué factores tienen que tomar en cuenta para determinar si van a amputarle a un paciente su pie o si va a conservarlo? Pues ya dependiendo el daño total del tejido, si ya es muy extenso o solamente implica una. Muy bien, sí. Generalmente, como les comentaba hace un momento, hay que ver si todavía hay flujo sanguíneo o si el tejido realmente aún es viable. En este caso, aquí tenemos un paciente que su gangrena pues realmente no está tan avanzada y puede como tal, con desbridamiento, puede permanecer, bueno, puede conservar el miembro. Pero en este caso, de la imagen que tenemos aquí abajo, pues esta persona prácticamente ya tiene las piernas muertas. Ya no sirve conservarlas. Y si las conservara, pues básicamente el paciente moriría por falla séptica.
Como tal, el inicio de esta enfermedad siempre es con dolor. Generalmente a lo largo de la semana va intensificándose. Hay como tal una necrosis muscular, hay un shock, una insuficiencia renal y el paciente puede generalmente morir muy rápido. Si esto no se trata, o el paciente antes de morir presenta una hemólisis de los vasos, en los vasos, una toxemia, fiebre y pues un choque séptico. En lo que son las intoxicaciones alimentarias, pues realmente esto es más frecuente que una gangrena gaseosa, pero en el caso de su periodo de incubación es más corto. Casi siempre es a partir entre 8 y 24 horas, es el rango en el que empiezan como tal a aparecer los síntomas. La presentación clínica siempre incluye como tal espasmos abdominales, la diarrea acuosa, que es una característica de esta infección, y cursa siempre con fiebre. A diferencia, por ejemplo, de bacilios serios que tienen una forma emética y una forma diarreica, en alguna de ellas presentaba como tal fiebre, en otras no. Por esto hay que como tal siempre caracterizar los síntomas que los diferencian para poder hacer un diagnóstico correcto. La fiebre, las náuseas y generalmente en esta intoxicación no hay vómitos. No existen vómitos en este tipo de intoxicaciones. La duración de esta intoxicación dura entre 24 y 48 horas. Casi siempre se cura como al tercer día. Obviamente tratando con, hidratando al paciente y con antieméticos. La forma de prevenir esto, también lo mencionaron sus compañeras, es obviamente congelar, bueno, no congelar, pero sí refrigerar la comida una vez que se haya hecho, para evitar como tal el crecimiento de las bacterias, no dejarla a la intemperie. Y en el caso de que se quiera volver a utilizar, pues recalentarla al punto de ebullición para poder destruir todas las toxinas. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua, chicos? Rápidamente, clases de física, que esto es importante. 100 grados. 100 grados, ¿ok? ¿A qué temperatura se empiezan a descomponer las 100 grados. proteínas? A los 40 grados. A los 40 grados. Pues 74. A los 40 grados se descomponen las proteínas, pero no es suficiente. Hay que calentar más allá del punto de ebullición. Bueno, casi el punto de ebullición, que son 74 grados, 100 grados. Es decir, hasta que empieza como tal a hervir un rato. Ahora, la enteritis necrótica como tal, o la necrosis del intestino, es una complicación que tiene una mortalidad del 50%, sobre todo cuando no se diagnostica a tiempo. Cuando se diagnostica a tiempo, lo que se tiene que hacer es una laparotomía, quitar el intestino muerto y volver a unir. Y obviamente dar un tratamiento antibiótico. En este caso, el intestino afectado casi siempre es el yeyuno y suele extenderse a lo que es el íleon. La cepa que hace este tipo de, digamos, patología es la cepa C, que contiene la toxina beta. Y se caracteriza por un dolor abdominal agudo, en lo que es la parte baja del abdomen, vómitos con diarrea pues sanguinolenta, es decir, la diarrea tiene sangre, úlceras en el intestino, y si hay una úlcera, esto puede, digamos, a provocar lo que es una peritonitis, una inflamación del intestino, porque hay que recordar que el intestino es la parte más contaminada del cuerpo, tiene más bacterias que otro lugar del cuerpo. Entonces, si las bacterias entran al peritoneo, es una infección pues muy grande que puede casi siempre originar un shock y pues la muerte. La septicemia o el paso de los clostridiums a sangre casi siempre se detecta con un hemocultivo. Si se saca sangre y hay bacterias en la sangre, pues es una prueba positiva. En este caso, pues el paciente tiene que ser tratado con una alta carga de antibióticos para poder evitar la falla multiorgánica. Aunque a veces esto es, digamos, perjudicial, porque también hay que recordar que, aunque sean buenos, los antibióticos aún así son drogas. Entonces pueden causar también una cierta toxicidad en el paciente.
El diagnóstico casi siempre es tomar muestras como tal de la herida que está infectada, en este caso de la gangrena gaseosa, y hacer un cultivo en agar sangre. Cuando tenemos una gastroenteritis hay que hacer un coprocultivo, hay que cultivar lo que son las heces, y también aquí podemos observar lo que es la bacteria. En este caso, en los hemocultivos vamos a observar pequeñas hemólisis, es beta-hemolítico, y en condiciones adecuadas puede dividirse muy rápido. Casi siempre el Clostridium se divide cada 8 minutos. Entonces al día siguiente tenemos como tal ya colonias de la bacteria. Para poder observar como tal, digamos, la intoxicación, casi siempre también se confirma con el cultivo de los alimentos. En este caso tenemos que hacer un cultivo y calcular la cantidad de Clostridium que tiene por gramo de alimentos. Casi siempre 105 microorganismos por gramo es una infección, digamos, positiva o una muestra positiva. También podemos hacer la tinción de Gram para poder observar los microorganismos, sobre todo en frotis de la gangrena, o hacer un inmunoanálisis de las heces para detectar anticuerpos para esta bacteria. Para, digamos, distinguirla de otras especies, pues se utilizan pruebas bioquímicas. Estas pruebas son muy útiles, sobre todo para distinguir entre especies muy similares. Y el tratamiento pues va a variar. Teresa lo mencionó también muy bien. Los tejidos como tal blandos que tienen la infección superficial, en este caso con inicios de gangrena, se pueden desbridar y dar antibiótico con penicilina para poder tratar la infección. Cuando la infección es muy grave o ya está avanzada, se recomienda la amputación. La amputación es como tal lo que se recomienda para este tipo de infecciones, sobre todo cuando ya no hay flujo sanguíneo y el tejido pues está muerto. Casi siempre cuando hay una gangrena avanzada el pronóstico es muy desfavorable, tiene una mortalidad muy alta del 40 y hasta el 100%. Ahora, el oxígeno hiperbárico es como tal una terapia alterna que sí se ha utilizado, pero no hay como tal estudios aún que respalden si es realmente muy efectivo o es solamente inefectivo. En la gastroenteritis hay que evitar como tal la deshidratación, hay que cuidar los síntomas del paciente y mantenerlo hidratado. Hay que dar también tratamiento antibiótico para matar las bacterias o el exceso de bacterias. Y hay que dar una antitoxina polivalente que contiene anticuerpos para las diferentes toxinas de los Clostridiums. ¿Dudas de Clostridium perfringens? ¿Dudas, chicos? Ok. La última bacteria, chicos, la vamos a ver ahorita, pero tendremos un pequeño receso para que se estiren, vayan por algo de comida, y ahorita regresamos para terminar como tal la clase de esta semana. Voy a darles un poquito más de tiempo, son las 9:47 ahorita en mi teléfono, entonces les voy a dar unos 15 minutos en lo que se estiran y van por algo de comer. ¿Va? Entonces ahorita a las 10:02, 10:03 regresamos.